Entonces, recuerden, siempre que ustedes reciben un recién nacido, uno de los controles que tienen que ver en las primeras 24 horas estrictamente es el color del recién nacido. ¿Por qué? Porque el paciente tiende a ponerse amarillo. ¿Y cuándo es peligroso? Las primeras 24 horas. Eso yo tengo que saber. Las primeras 24 horas, paciente que se pone amarillo es peligroso. Ahora vamos a ver por qué. ¿Ok? Muy bien, vamos. Entonces, ¿qué significa ictericia? Simplemente es coloración amarillenta de la piel, ¿ya? Nada más, ese es el concepto. Coloración amarillenta de la piel. Ahora, y eso puede tener cualquier persona, ¿ok? Entonces, es color amarillo, nada más, ¿ya? De la piel obviamente. Pero en este caso vamos a ver la que está relacionada con la hiperbilirrubinemia, ¿ya? Hiperbilirrubinemia. ¿Y cuál es la hiperbilirrubinemia o a cuándo llamamos hiperbilirrubinemia? Cuando el valor está por encima del percentil 95 para la tabla que tomamos, ¿ya? Entonces, el valor de bilis mayor a percentil 95, según la tabla de Utani, que es la que generalmente tomamos en cuenta acá, pero a veces cambian tablas. También está que más se toma en cuenta algo que se llama guía NICE, ¿ya? Entonces, esto sería según tabla. Según tabla. Puede ser el monograma de Utani, es uno que, en el que vemos vamos a ver la concentración de bilirrubina. ¿Cómo vendría a ser esa tabla? Por ejemplo, viene aquí, aquí están los días de recién nacido, tenemos 24 horas, 48 horas, 72 horas, y aquí hay números para la bilis, ¿ya? Para la cantidad de bilis en la sangre, obviamente. Ya hacemos un laboratorio, recibimos el laboratorio, ahí me dice, por ejemplo, 5 de bilis. El paciente tiene 72 horas, digamos, dice aquí 72 horas y aquí 5 de bilis. Igual, siempre tiene curvas, tienen curvas así. Incluso me toma recién nacido sin signos de alarma, digamos, recién nacido con signos de alarma medianos, digamos, y recién nacido grave, por ejemplo, ¿ya? Y ahí van a observar que viene una raya así y unos puntitos, por ejemplo. Este puede ser que sea solo con puntitos. Este del medio viene a ser las líneas y el de arriba una línea recta, ¿ya? Igual vamos a ver, con esta diagnosticamos igual si el paciente necesita tratamiento y qué tipo de tratamiento con la tabla. Entonces nos va a servir tanto para saber si hay hiperbilirrubinemia y para saber el tratamiento, e incluso en el alta si es que necesitamos ya quitar la luz, ya, porque el tratamiento es luminoterapia. Entonces, ¿cómo sacamos esto? Tengo recién nacido, lo observo, llego, lo observo, lo veo ictérico. ¿Dónde es el primer lugar donde voy a ver? Las escleras, ¿ok? Entonces siempre hay que recomendar a la madre, observe las escleras, el color de las escleras, memoríceselo, y cuando usted vea que se puso amarillo, ahí podemos tomar conducta o ir observando. Ese es el primer lugar que se va a poner amarillo, y nosotros igual vamos observando, y entonces ahí hacemos un laboratorio, por ejemplo, tiene 72 horas y me sale una bilis de 5. Entonces yo 5 de bilirrubina con 72 horas. Me salió debajo de cualquier línea. No necesita tratamiento, ¿ya? En ese caso. Y obviamente ahí me va a decir también si hay hiperbilirrubinemia. Va a haber bilis aumentada, pero no hiper, ¿ya? Si tengo, por ejemplo, aquí me puede dar un 18 de bilis. Y
el paciente tener 48 horas. Entonces puede unir. Entonces ahí está por encima de la línea, de la curva, y ahí me dan los parámetros en la tabla, obviamente, ¿no ves? Si necesita luminoterapia, por ejemplo. Si necesita examen de transfusión, eso vamos a hablar. Pero es importante la tabla para saber si hay hiperbilirrubinemia y para saber el tipo de tratamiento. ¿Ok? Muy bien. ¿Y esto a qué me va a llevar? Ah, y la otra se llama, no se olviden, esto se llama Butani, y la otra es una guía del Reino Unido que también se maneja bastante, que es NICE, la guía NICE. Al final vamos a ver eso. ¿Cuál es el otro concepto que debo saber? Encefalopatía aguda y encefalopatía crónica. ¿Ok? A esto me va a llevar la hiperbilirrubinemia, a esa complicación, ¿ya? A la encefalopatía, tanto aguda como crónica. ¿Cuándo sería aguda? Cuando es bien chiquitito el paciente, cuando recién nació, por ejemplo, cuando tiene 2 días, 3, 4, 5 días, y tiene la bilis aumentada y tiene sintomatología neurológica. ¿Ya? ¿Cuál es esa sintomatología neurológica? Puede convulsionar, disminuir la succión, por ejemplo, no tiene reflejo de succión y, bueno, y convulsión, obviamente. E incluso puede llevar a la muerte en casos graves, ¿ya? Por eso es que es importante saber el tema y manejar las tablas. Entonces, eso sería la encefalopatía aguda. Sintomatología neurológica más bilis aumentada. Y la crónica va a ser secuelas de esta sintomatología aguda, donde el paciente solo va a tener el daño neurológico, ¿ya? O sea, tengo un paciente de 5 años que tiene el antecedente de que tuvo hiperbilirrubinemia y ahora es un paciente con una alteración que se llama, que es lo más común que deja la hiperbilirrubinemia, que es la, ¿cómo se llama? Corioatetosis, ¿ya? Entonces ya queda el paciente con movimientos así, temblorosos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque generalmente la bilis produce una alteración a nivel neurológico que se llama kernicterus, ¿ya? Si ustedes han escuchado ese término, el kernicterus no es la sintomatología, sino que es la parte anatomopatológica, o sea, que la bilis se va a los ganglios basales, y si yo le hago un corte al cerebro y lo miro por microscopio y veo esas lesiones, eso se llama kernicterus, ¿ya? Entonces, eso es como una definición de la parte anatomopatológica del cerebro. Y entonces ese paciente, como se alteraron o produce un daño a nivel de los ganglios basales, queda con esos movimientos de coria y atetosis sería, ¿no? Entonces va a quedar con esa encefalopatía crónica, incluso pueden quedar con PCI, etc. Pero crónico es cuando ya no hay una bilis aumentada, ¿ya? Entonces el paciente sí tuvo alteraciones neurológicas producidas por la bilis aumentada, pero ya cuando es crónico no hay hiperbilirrubinemia. Cuando es agudo hay hiperbilirrubinemia. Esa sería la diferencia, la bilis, ¿ya? Entonces nace el paciente, lo observo ictérico, pido un laboratorio, observo que está con hiperbilirrubinemia. Este paciente no le hice un buen tratamiento, hizo una encefalopatía aguda donde hay sintomatología neurológica más hiperbilirrubinemia y quedó con una encefalopatía crónica donde quedó con alteración neurológica pero sin hiperbilirrubinemia ya, porque ya bajaron las bilis, pero son las secuelas del paciente. Y ya saben, el kernicterus, eso es la acumulación de bilis en ganglios basales, ¿ya?
bilis en Y esa ganglios basales. Coriatetosis. Esa es la secuela neurológica que deja. O sea, eso se llama la alteración neurológica. Por ejemplo, le queda el paciente todo el tiempo ya caminando así, ¿no? Entonces ese paciente tuvo cuando era recién nacido hiperbilirubinemia, encefalopatía hiperbilirubinémica y quedó con la secuela que es la coriatetosis. ¿Ya? Entonces puede tener un paciente que sí camina, va a caminar así. Si no tuvo mayor alteración hipóxica, si no tuvo convulsiones, sería eso lo mínimo que le va a producir. Pero algunos convulsionan, etcétera, y quedan con PCI, digamos, y esos quedan postrados en cama. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más sigue? Muy bien. Ahora vamos a ver algo que necesiten que les vuelva a repetir hasta aquí. Muy bien, entonces ya saben, ¿no es? Ictericia, solo coloración amarillenta, me va a llevar a una hiperbilirubinemia que es demasiada bilirrubina, me va a llevar a alteraciones neurológicas, que es la encefalopatía aguda, con su secuela, que es la encefalopatía crónica, y el concepto de kernicterus son las acumulaciones de bilis neurotóxica a nivel de los ganglios basales. Y como hay una alteración a nivel de los ganglios basales, queda con lo que se llama más comúnmente corioatetosis. Bien. Ahora es importante que para yo saber las causas de hiperbilirubinemia, sepa la fisiología o mecanismo de formación de la bilis, para que yo vaya viendo dónde son las alteraciones. ¿Ok? Entonces no se olviden que todos tenemos glóbulos rojos y nacemos con glóbulos rojos, los cuales tienen que morir y liberar un grupo hemo y un grupo globina, el cual no nos interesa por el momento. ¿Okay? Me interesa el grupo hemo. Este grupo hemo se va a transformar por acción de una enzima que se llama hemooxigenasa. Hemooxigenasa se va a transformar en biliverdina. ¿Ya? Pero esta también necesita otra enzima que es la biliverdina reductasa. La biliverdina reductasa, para transformarse ahora en bilirrubina. En bilirrubina. Pero esta es la bilirrubina indirecta, no se olviden, indirecta. O sea indirecta, hay directa, ¿ya? La cual se transforma más adelante. Esta es la bilirrubina que me va a producir todo el daño en caso que yo no la trate, ¿ya? Esta es la bilirrubina indirecta, que también se llama no conjugada. Y es la que es neurotóxica. ¿Ya? Entonces la bilirrubina indirecta es la que es neurotóxica, es la que me va a producir el daño neurológico, es la que me va a producir encefalopatía si yo no hago tratamiento ideal. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí es el proceso de formación. Entonces se forma la bilirrubina indirecta y ahora tiene que ir a un lugar que es el hígado, pero no va sola, ¿ya? Entonces necesita a una sustancia, a una proteína, que es la proteína más numerosa del cuerpo, que es la albúmina. Necesita que se une con la albúmina, entonces, y la albúmina es la que la lleva al
hígado, ¿ok? Entonces se viene por la circulación o los vasos, como quieran, y llega al hígado, ¿ok? Llega al hígado, al hepatocito, llega al hepatocito. Entonces tenemos aquí la bilirrubina indirecta que se va a transformar en bilirrubina directa o bilirrubina conjugada, ¿ok? Entonces antes era bilirrubina indirecta o no conjugada y ahora se va a conjugar a bilirrubina directa o conjugada, pero necesita otra enzima que es la UGT o uridin glucuronil transferasa, ¿ya? Por si acaso aquí cuando venía con las albúminas quedó aquí la bilirrubina y la albúmina siguió su camino, ¿ya? Hay unas sustancias que se llaman ligandinas Y y Z que hacen que se quede la bilirrubina ahí. Entonces, por acción de la uridil glucuronil transferasa se transforma en bilirrubina directa, no tóxica. En ese momento dejó de ser un peligro. Obviamente que se siguen destruyendo los glóbulos rojos, se sigue formando bilirrubina, etcétera, pero como el cuerpo es tan inteligente, sigue transformándola en bilirrubina no tóxica, conjugada o directa. Luego, esta directa a través del conducto colédoco derecho, izquierdo, hepático común y cístico se va a venir al cístico y se va a transportar por el colédoco a la segunda porción del duodeno, ¿ya? Que se une con páncreas. Bien, entonces, y se va a liberar al intestino. Hasta ahí todo normal. Hasta ahí es el proceso que se hace en neonatos y en adultos. ¿Ok? ¿Entendieron? ¿O lo vuelvo a repetir? ¿Se lo vuelvo a explicar? Uridin glucuronil transferasa. Uridin glucuronil transferasa. Muy bien. Ya, hasta ahí el proceso igual en los adultos que en los niños. ¿Ya? Bueno, recién nacidos. Solo que aquí existe otra enzima en el intestino, ¿ok? Aquí en el intestino existe otra enzima que es la beta glucuronidasa. ¿Ya? Esta beta glucuronidasa, ¿qué es lo que hace? Transformar la bilirrubina directa en indirecta. Joder, digamos. Transforma la bilirrubina directa en indirecta. ¿Para qué? Para que se reabsorba. Como si necesitáramos que se reabsorbe, pero bueno, seguramente necesitamos, no sé. ¿Por qué? Porque la bilirrubina directa no se puede reabsorber hacia la circulación. El objetivo de la bilirrubina directa, entonces, ustedes saben, es degradar alimentos, etcétera, ¿no? Es de la bilis, que viene, bueno, con su otro componente de la bilis. Y en este caso, da coloración a las heces, también, ¿no? Se transforma en estreptovirinógeno, urovirinógeno, etcétera. Pero aquí al llegar al intestino, llega como bilirrubina directa, y por acción de la beta-glucuronidasa se transforma en bilirrubina indirecta. En indirecta ahora puede salir a la circulación nuevamente. Ya, sale a la circulación nuevamente y hace el mismo proceso. Eso se llama circulación enterohepática. ¿Okay? Circulación enterohepática. Eso es fisiológico. Eso cambiaría de un adulto a un recién nacido que tiene esa enzima y hace ese proceso, ¿ya? Por eso es que muchas veces el niño puede ponerse amarillo
sin que haya ninguna alteración acá y solo acá. Ahorita vamos a ver las causas, ¿ya? Muy bien. ¿Han entendido hasta ahí? Circulación enterohepática. Circulación enterohepática. Ok. Entonces, ahora voy a saber los tipos de ictericia, ¿ya? Entonces, aquí vamos a poner bilirrubina total. Siempre la cuenta o el aumento de bilirrubina se lo debe hacer con bilirrubina total, ¿ok? Siempre, o sea, me llega bilirrubina de 10, me va a decir 8 es indirecta y 2 directa. Yo cuando vea la tabla lo voy a hacer con la total, no con la indirecta, con bilirrubina total. Si me dice, por ejemplo, 15 es total, 10 indirecta, 5 directa, igual. En la tabla yo lo observo con la bilirrubina total, ¿ok? Con ese voy a hacer mi recuento de bilirrubina y control en la tabla. Entonces, aquí tenemos causas de indirecta y causas de directa. Y vamos a dividir en menor de un día y mayor de un día. Muy bien. Ahora, algo que yo tengo que sí o sí tomar en cuenta y no olvidarme, como les dije, es si la ictericia es menor de un día, es patológico, es grave, es para alterarme, para tomar laboratorio, para tomar conducta, ¿ya? Si es una ictericia que yo tengo y el paciente tiene menos de 24 horas, tengo que asustarme. Esto es patológico. ¿Ya? ¿Por qué es patológico? Porque generalmente hay destrucción de glóbulos rojos. Ahora tengo que ver la causa, ¿no ven? Por eso es patológico. Hay una destrucción masiva, diríamos, de glóbulos rojos. Siempre hay destrucción de glóbulos rojos, pero en este caso hay masiva. Por eso es que en las primeras 24 horas se pone amarillo y el paciente, dependiendo de la causa, me puede hacer una hiperbilirubinemia muy alta e incluso anemia grave, ¿okay? Las causas más comunes son incompatibilidad, ¿okay? Ya sea de grupo o de factor. Es lo más común, ¿ya? Obviamente hay otras causas que pueden ser anemia hemolítica, talasemias, etc. ¿Ya? Pero esto es lo más común. Incompatibilidad de grupo, incompatibilidad de factor. Y para que sea incompatibilidad de grupo, la madre tiene que ser grupo O y el hijo tiene que ser grupo A o B. ¿Ok? O sea, madre es O, RH positivo o RH negativo, como quieran, pero el niño tiene que ser grupo A o grupo B para que sea incompatibilidad, ¿ya? Para que haya alteración hematológica. Y para que sea de factor, la madre tiene que ser RH negativa y el hijo tiene que ser RH positivo. ¿Cuál de las dos es más común? La de grupo es más común. ¿Cuál es más peligrosa? La de factor. ¿Qué significa más peligrosa? Que tiende más a producir hemólisis, mayor destrucción de glóbulos rojos. ¿Por qué sucede esto? ¿Ya? Sucede porque obviamente la madre
tienen un grupo de sangre, tiene antígenos y tiene anticuerpos. Y esos anticuerpos de la madre están siempre relacionados, por ejemplo, vamos a hablar del RH, siempre están, si quieren, acostumbrados o tienen el contacto con RH negativo. Nacieron con RH negativo, los anticuerpos no desconocen RH negativo, pero al pasar a la sangre del niño, entonces el niño que tiene RH positivo, ¿no es? Vamos a hacerlo así como para que se entienda. El niño tiene RH positivo, la madre le pasó anticuerpos de ella que solo conocen RH negativo y saben que el RH positivo es enemigo, es extraño. ¿Y qué va a suceder? Van a empezar a destruir esos glóbulos rojos con RH positivo, porque ellos en la madre, que son los anticuerpos de la madre, solo reconocen como propios, como amigos, como parte de ellos, los RH negativos. Por eso es que esos mismos anticuerpos de la madre son los que empiezan a destruir los glóbulos rojos del recién nacido que tenían o que son RH positivos, porque son extraños para ellos. ¿Entendieron? Así a grandes rasgos, como para que entendamos por qué sucede. Y lo mismo con el grupo A y con el grupo O. Siempre hay que tener en cuenta que cuando hay incompatibilidad de factor, se necesita isoinmunización. No así en la incompatibilidad de grupo. ¿Ya? ¿Qué significa isoinmunización? Que yo tengo que tener un primer contacto, como en la alergia, por ejemplo. Me pica una abeja y el primer contacto no me va a producir nada, ¿ya? Y eso va a producir una alteración inmunológica, una alteración de linfocito B, IgE, etcétera. Y en el segundo contacto yo puedo tener anafilaxia. Lo mismo ocurre con la incompatibilidad de factor, ¿ya? El primer niño o el primer recién nacido no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no había esa isoinmunización, ¿ok? En el segundo contacto sí va a suceder. Pero si la madre tuvo, digamos, antes del primer hijo, un aborto, un embarazo ectópico, una mola, etcétera, igual va a activar para que el primer recién nacido tenga alteraciones, ¿ok? Lo que se necesita es un primer embarazo, no un primer hijo, ¿ya? Entonces, eso. Y ya cuando... Bueno, y en el de grupo no necesita, ¿ya? Por si acaso, igual el primer hijo puede tener alteraciones. Perfecto. Y luego van a venir otras causas, anemia hemolítica, talasemia, etc. Por eso también se puede pedir en ese caso prueba de Kunz, indirecto para el recién nacido, y reticulocitos, donde nos va a mostrar los glóbulos inmaduros, ¿ya? En caso de sospechar anemia hemolítica. Y aquí el tratamiento en anemia hemolíticas o en sospecha sería inmunoglobulina, porque yo tengo que equilibrar mi sistema inmunitario. ¿Ya? Muy bien. ¿Entendieron? Se lo vuelvo a explicar. Doctor, en la de factor, ¿cuál era el procedimiento que se hacía? Era la ¿Cuál? En la de factor. Isoinmunización. Pues permito ahí. Essa isoimunização é quando ele já tuvo um hijo. Claro, necesita eso para el factor. El segundo hijo ya nace con el problema. Ya, o sea, ya va a tener el problema, el segundo. Y para eso no necesita un hijo, necesita un embarazo, ¿ya? Ya sea mola, ectópico, aborto. Muy bien. Ahora, cuando tienen más de un día, vamos a ver, ¿ya? Lo que no tengo que olvidarme es que si es menos de 24 horas el paciente es grave. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Entonces, llego yo al recibir recién nacido, tiene 6 horas, 12 horas y lo observo ictérico. De entrada ya tengo que pedir laboratorios, ¿ya?
grupo y factor para ver relacionado con la madre si es diferente o no. Bilirrubinas, obviamente, para ver el nivel de bilirrubina. Y puedo pedir ya prueba de Kunz y puedo pedir reticulocitos para ver si sospechar en algo hemolítico, ¿ya? Y obviamente ya ahí tomaré conducta. Veré si es que necesita luminoterapia o examinotransfusión, dependiendo del nivel de bilirrubinas, ¿ya? Eso es importante. Primeras 24 horas, paciente ictérico, tomo conducta. Lo primero, laboratorios, y luego, dependiendo del laboratorio, veré qué conducta voy a continuar. La primera conducta siempre es luminoterapia. La segunda, en caso de que esté muy alterado, examinotransfusión. Pero a pesar de hacer el exsanguino, igual voy a recibir luminoterapia. Entonces, lumino más exsanguino. Si no necesita examinotransfusión, solo luminoterapia. Entonces, sí o sí, siempre luminoterapia, tratamiento. ¿Okay? Que les voy a explicar más allá. Muy bien, entonces si tiene más de un día, si es más de un día de vida o de nacido, ¿en qué voy a sospechar? Uno, en ictericia fisiológica. O sea, y es la más común de las ictericias, la ictericia fisiológica, ¿ok? Es la más común. ¿Qué sucede? Que como los recién nacidos ya ustedes saben que vive un estado hipóxico en el útero, entonces produce muchos glóbulos rojos para captar la mayor cantidad del poco oxígeno que le está dando la madre en el útero. Entonces cuando nace, obviamente ya no hay un estado hipóxico y esa cantidad de glóbulos rojos se destruye en un proceso normal, ¿ya? Y eso vamos a ver a partir del segundo día y tiene que desaparecer al día 10 más o menos, con un pico máximo entre el 5 y el séptimo día. Y el tratamiento es observación. Generalmente no llega a recibir luminoterapia, solo observación, controles de bilirrubinas y no llega a un nivel de tratamiento y se va observando nada más. Y luego va a empezar a bajar, ¿ya? Cuando es fisiológico. Luego otra causa tenemos, otra causa que tenemos, no sé, nada más. Perfecto. Ya, vamos a ir por parte, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo voy a ver ese niño? Generalmente voy a ver un niño monosintomático, un niño amarillo que toma bien la leche, con buen peso y no tiene nada más. ¿Ok? Entonces, un niño monosintomático. Llega la madre, doctor, tiene 5 días de vida, hace 2 días empezó a poner amarillo, lo observo, le hago la tabla de Kramer, que es algo clínico, ¿ya? ¿Cómo hacer el Kramer? Entonces, siempre voy a medir con Kramer, voy a tener sin ofender a nadie, ¿ya? Entonces voy a tener un recién nacido y a través de la tabla de Kramer, que es algo de observación, voy a ver Kramer 1, que es una ictericia hasta el cuello, Kramer 2 hasta el pecho, Kramer 3, perdón, Kramer no es hasta el pecho, hasta el ombligo, Kramer 2, Kramer 3 viene hasta la rodilla más o menos, Kramer 4 hasta los tobillos y Kramer 5 completo. Se utiliza, pueden utilizarlo
generalmente si no hay laboratorio, pero siempre hay que hacer laboratorio. Ya antes se utilizaba eso mucho, ahora ya en cualquier lugar hay laboratorio, ¿no es? Entonces, más fidedigno. Claro, si yo tengo un Kramer 1 que está solamente hasta el cuello, no le solicitaré laboratorios. Si tengo un Kramer 2 que es hasta el ombligo, ahí le puedo solicitar. ¿Cómo voy a saber? Siempre se aprieta la piel, se le hace así y ahí se ve más amarillo en la parte cuando apretamos, ¿ya? Nosotros obviamente se ve blanco, pero en recién nacido apretamos, se ve amarillo. Y si yo aprieto hasta aquí se ve amarillo y acá y no está amarillo, puedo pensar que tiene un Kramer 2. Si ya va para un Kramer 3, que es hasta aquí, puedo hacer laboratorio, ¿ya? Para ver cuánto está. Si yo tengo un Kramer 1, no, mejor observo solamente. Venga mañana, señora. ¿Ya? Al día siguiente viene Kramer 2, todavía. Si va para un Kramer 3, puedo solicitar laboratorio. Eso es para no estar cada rato sacando sangre. ¿Ok? Bien. Entonces con eso yo puedo ver la parte clínica. Solamente es el ojo clínico. ¿Ya? Luego, este paciente solo observo. Segunda causa que puede haber es 2 por leche materna. Por leche 3 tenemos por lactancia materna. Por lactancia materna. Estas son causas indirectas, ¿ya? ¿Qué significa por leche materna? Significa que es un niño. Me va a llegar la madre igual, me va a decir, doctor, mi hijo se ha puesto amarillo, tiene, por ejemplo, no sé, ahí ya puede tener unos 10 días. Me dice, se ha puesto amarillo, muy bien. ¿Otro síntoma? ¿Está resfriado? No. ¿Está haciendo boquita normal? Sí. ¿Orina normal? Sí. ¿Vomita? No. ¿Toma leche? Bien, doctor. Entonces, pero este tiene 10, 13, 14 días. Ya salió de lo fisiológico de los 10 días, ¿no? Entonces, ¿en qué voy a pensar? Ictericia por leche materna. ¿Qué sucede? La leche materna tiene esta enzima también, que es la beta-glucuronidasa. Entonces, cuando el paciente toma mucha leche, va a tener más beta-glucuronidasa también a nivel del intestino, y lo que va a hacer es que aumenta la circulación enterohepática o la transformación de bilirrubina directa a indirecta. Tratamiento, nada. Antes se sugería suspender leche materna por 2 días, dar artificial y luego volver nuevamente, pero ahora no, se ha demostrado que no produce ninguna alteración, o sea, neurológica. Pues ya saben ustedes que el objetivo del tratamiento es evitar la neurotoxicidad. Ese es el objetivo del tratamiento de la hiperbilirubinemia, evitar neurotoxicidad. Y con la ictericia por leche materna se ha observado que no produce ninguna alteración, entonces no se descontinúa. Y ahora por lactancia materna también puede haber. ¿Qué significa? Este es otro paciente, llega ictérico, pero la madre me cuenta que toma muy poca leche, ¿ya? Tomará 5 minutos de un pecho, 5 minutos del otro, cada 4 horas, y además tiene una disminución de peso. Este no consume mucha beta-glucuronidasa, no consume leche, pero al haber poca leche en el intestino, hay disminución del peristaltismo, ¿ya? No hay leche, no hay movimiento intestinal, y entonces la bilis directa se queda más tiempo en el intestino. Al quedarse más tiempo en el intestino, tiene mayor contacto con la beta-glucuronidasa, y al tener mayor contacto con beta-glucuronidasa por falta de peristaltismo, por falta de leche, se transforma en indirecta. Ahí sí tengo que corregir problemas de lactancia, problemas de leche, etc. Porque ahí, aparte de tener hiperbilirubinemia, lo más complicado es que el paciente se me va a deshidratar, se me va a desnutrir, etc. ¿Ya? Entonces,
Este sí tiene tratamiento, que es corregir la alimentación. Y aquí no voy a quitar alimentación, nada, no se hace nada cuando es por lactancia. Entonces, han entendido, ¿no? Entonces, si vamos desde acá, si en la primera parte, por ejemplo, las causas, aquí también igual puede hacer una policitemia, si yo vengo con el glóbulo rojo, por mayor destrucción o por mayor número, ¿ya? Por mayor destrucción serían incompatibilidades, por mayor número, policitemia, ¿ya? Policitemia significa gran cantidad de glóbulos rojos. Entonces, como tengo gran cantidad de glóbulos rojos, tengo más glóbulos rojos que se van a destruir, ¿ya? Son dos causas, destrucción y aumento del número. Aquí, por un paciente que se me va desnutriendo, y si yo no tengo, si tengo desnutrición, tengo una disminución de albúminas. Si tengo disminución de albúminas, no tengo quien me transporte la bilirrubina. Igual se puede poner amarillo por alteración de albúminas, porque no hay quien la lleve al hepatocito. Aquí, ¿qué causa puede ser? Una alteración en la UGT, ¿ya? ¿Qué alteración puede haber en la UGT? Falta de actividad, 1, disminución en el número y disminución en la función, ¿ya? Hay dos alteraciones que pueden haber en la uridinglutatiónitransferasa, disminución en el número y disminución en la función. Cuando es disminución en el número, este se llama síndrome de y el otro es ya, vamos a acordar. Cuando hay disminución de la función es síndrome de Crigler-Najjar, ¿ya? Y esto es desde que nace el paciente se nos pone amarillo, porque no hay la enzima. Y cuando hay disminución de la función hay otro síndrome, no lo tengo ahorita en la cabeza, muy bien, pero ya le vamos a pasar. En la función sería Sí, Crigler-Najjar. Y cuando es el número es de Gilbert. ¿Ya? Son dos síndromes que hay en la alteración, cuando hay alteración de la UGT. Entonces puede ser una alteración en la función o una alteración en el número. Si es alteración en el número se llama síndrome de Crigler-Najjar, en la función, perdón, y si es en el número de Gilbert. ¿Cuál es más grave? Crigler-Najjar, ¿ya? Porque no funciona. Si es en el número funciona muy lentamente y puede llegar hasta adulto incluso con Gilbert. Si hay alteración, hasta aquí son alteraciones de bilirrubina indirecta. Luego, una de las más comunes de las alteraciones de la bilirrubina directa tenemos aquí, ¿ya? Que es la atresia, o puede ser aquí, o puede ser aquí, o puede ser aquí. Se llama atresia de vías biliares. ¿Ok? Muy común. Bueno, lo más común de la colestasis, perdón, porque todo lo que altera de aquí para abajo se llama síndrome colestásico. Todo lo que altera el aumento de bilirrubina directa se llama síndrome colestásico. Luego se verá la causa, ¿ya? Puede ser directamente en el hígado, puede ser en vías biliares, que es lo más frecuente, o puede ser directo en el intestino. Ya, eso vamos a ver las causas de directa. Hasta aquí lo que hemos hablado también son causas de indirecta, ¿ya? Entonces, causa indirecta, menos de un día, más de un día. Fisiológica, por leche materna, por lactancia. Menos de un día, patológico, por incompatibilidad, grupo o factor. Lo más común de grupo
pero menos peligrosa. El más peligroso y menos común por factor. También podemos tener anemias hemolíticas o talasemias, ¿ya? Relacionados hasta aquí. Ahora de aquí para acá vamos a ver qué es directa. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Un café? ¿Fármacos? Antes se utilizaba fenobarbital porque se decía que mejoraba la actividad de la UGT, pero no se utiliza casi. Antes se usaba, puede que usted lo vaya a escuchar por ahí, pero no está actualmente en bibliografía eso, ¿ya? Luego, lo otro que se utiliza, como le dije, es la inmunoglobulina, que sería como un medicamento, digamos, porque se pone en forma externa, de ahí nada más. Ya si hay obviamente alteraciones o complicaciones como convulsiones, ya se utilizará pues fenobarbital, midazolam, etcétera, ¿no? Pero para disminuir la bilis, no. Doctor, cuando usted habla de corrección de la alimentación, ¿a qué se refiere? Me refiero a que si la mamá me dice que solamente está tomando 5 minutos de un lado y 5 del otro, tengo que ver cuáles son las causas, cuál es el problema. De repente la técnica, de repente que el niño se duerme y la mamá lo saca y no lo deja ahí todavía, que duerma y despertarlo y seguirle dando. Por eso es que 10 a 15 minutos de un lado y 10 a 15 minutos del otro. No va a estar el niño, a veces los padres no entienden eso, que no va a estar los 30 minutos lactando, sino que lacta y para un momento. Y muchos padres lo sacan porque paran. Entonces, ¿ese es el problema? No, él tomaba bien. Ah, perfecto. De repente no hay leche, no sale nada. Entonces, lastimosamente ahí tengo que aumentar las veces que esté lactando y corregir con la artificial hasta que vaya mejorando. Entonces tengo que ver esos problemas. Vomita, causas de vómito, todo eso tengo que ver problemas de alimentación o tolerancia. ¿Otra pregunta? Ok, entonces vamos a ver causas de directa. Con eso acabamos, ¿ya? Muy bien, entonces entre las causas de hiperuremia directa igual vamos a dividir menos de una semana y más de una semana. Si es menos de una semana, ¿yo qué voy a pensar? Hepatitis. Ya, entonces tengo un paciente, está ictérico, le hago los laboratorios y me sale aumento de directa. Sospecho en algo hepático, ¿ya? Sospecho en hepatitis. Y para decir que tengo aumento de directa, es la siguiente, tengo que ver de la siguiente forma. Bilirrubina total mayor a 5 y la bilirrubina directa tiene que ser mayor al 20% de esto. ¿Ya? Para saber si es un predominio, si hay aumento de bilirrubina directa. O sea, vamos a tomar un ejemplo. Yo tengo bilirrubina total de 18 miligramos por decilitro. Tengo bilirrubina indirecta de 10 miligramos por decilitro y bilirrubina directa de 8. O sea, sigue predominando la indirecta, ¿ya? Pero ahí yo tengo que sacar regla de 3. ¿Saben hacer regla de 3, no ven? Bien, porque en medicina todo es regla de 3. Todo, peor en pediatría.
Entonces, si mi bilirrubina total es 10, si 8, perdón, este es mi 100%. ¿Y cuánto será 8? Saquen a ver. 8% dividido entre 18. 800 entre 18. 44.4%. Entonces es mayor a 20%, ¿no? Entonces mi paciente tiene un síndrome colestásico. Ahora yo tengo que ver la causa, ¿ya? Entonces, cuando es mayor al 20% de la total, hablo de síndrome colestásico. ¿Por qué es 20%? Porque generalmente siempre va a estar aumentada la indirecta. Siempre. ¿Ya? Hay ocasiones que está la directa, obviamente si ya está más aumentada la directa que la indirecta, ya no necesito ni sacar la regla, pero es importante saber eso, ¿ya? Muy bien, entonces tengo hepatitis y no es solo hepatitis A o B o C, aquí tengo que pensar en hepatitis por TORS, ¿ya? Que es una sigla de toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes, otras infecciones. Perfecto, tienen un punto. Muy bien, entonces eso tengo que sospechar porque son infecciones maternas, ¿no? Es que le está pasando a la madre al niño. Y si es más de una semana, entonces voy a pensar en lo principal, que es atresia de vías biliares, o puedo pensar también que el paciente tengo que ver que no tenga alguna obstrucción. ¿Por qué? Porque cuando hay obstrucción, también la bilis directa está mucho tiempo en contacto con la beta-glucuronidasa y no se elimina, ¿ya? Donde sea la obstrucción. O en una atresia de biliares, obviamente está cerrado aquí y no pasa la directa al intestino. Tratamiento: luminoterapia o exsanguino. ¿Eso es para ambos? No, hay tablas, ¿ya? Si yo en mi tabla me indica que es solo para luminoterapia, le hago luminoterapia. Y si la cantidad de bilis en relación a la edad del paciente dice exsanguinotransfusión, hago exsanguinotransfusión. Para eso es la tabla. No puedo yo observar un paciente y decir este es para exsanguino, este para luz. Solo es con la tabla, ¿ok? ¿Qué es lo que hace la luminoterapia? Generalmente el tratamiento es, se cubren los ojos, obviamente bien cubiertos, y pañal, nada más tiene el paciente. Y luego no tiene nada de ropa, y la altura de la luminoterapia tiene que ser unos 40 centímetros para no producir niño bronceado, para no quemarlo, para no deshidratarlo, que son complicaciones que pueden haber si está muy próximo. Luego él toma leche normal, etc. Y lo que hace es transformar la bilirrubina por fotoisomerización. Entonces, esa fotoisomerización hace que la bilis no solamente vaya al hígado, sino que se transforme y la pueda eliminar por orina, ¿ya? Y la exsanguinotransfusión lo que hace es el siguiente paso: siempre luminoterapia, siempre. Y si la tabla me dice que es para exsanguino, hago luminoterapia más exsanguinotransfusión. ¿Y cómo se hace eso? Es una exsanguinotransfusión total, cambio de sangre por sangre, ¿ya? ¿Por qué? Porque la sangre de ese recién nacido está con mucha bilis indirecta, y esa bilis indirecta tan alta me va a producir daño neurológico. Entonces yo tengo que hacer algo, tengo que sacarla, esa sangre, pero no puedo solo sacarla porque lo voy a matar al niño. Entonces hago una vía central generalmente, y van a haber dos frascos, ¿ya? Un frasco aquí abajo y la sangre del donador acá, y aquí está el niñito, ¿ya? Entonces yo lo que tengo que hacer es, por ejemplo, hago
una fórmula que no les voy a enseñar aquí, pues no lo van a hacer ustedes generalmente, y si lo hacen en ese momento ya harán, porque si no se van a ir aquí locos. Entonces lo que hacen por etcétera fórmula, van a sacar, por ejemplo, al niño le toca que yo le saque, vamos a decir, 200 ml de sangre, ¿ya? Esa es mi fórmula, me dice que yo tengo que sacarle 200 ml y colocarle 200 ml. Y esos 200 ml yo no se lo puedo sacar de una sola, hago olicuotas, se lo voy a sacar de 20 ml, 20 ml, 20 ml, o 10 ml, 10 ml, así. Entonces, saco 20 ml, lo elimino y saco 20 ml de la bolsa y le coloco al recién nacido y así. Sacan 20 ml, 20 ml, hasta completar 200 ml de sangre que le voy a sacar y 200 ml que le voy a poner, de a 20 ml. Siempre cuidando que no pase más de 3 horas, porque en más de 3 horas los glóbulos rojos de la bolsa del donador empiezan a hemolizar, liberar sustancias como potasio, etc. Hay que cuidar que no haga hipotermia, hay que cuidar que no haga hipoglicemia, siempre, ¿ya? Se hacen controles de gasometría, etc. Y en un lugar muy aséptico. Acá no se hace casi en cualquier hospital, generalmente lo hacemos en el hospital de niños o el japonés. Entonces, esa es una transfusión total, sangre por sangre. Si el paciente tuviera policitemia, que es muchos glóbulos rojos, se hace transfusión parcial, que es saco sangre y coloco solución fisiológica, no sangre, porque ya se tiene altísima sangre. Incluso esa policitemia puede producir otros problemas. Entonces, cuando hay policitemia en niños grandes, incluso se puede hacer la transfusión parcial, se saca sangre, fisiológico, sangre por fisiológico. Pero aquí es total, no se olviden. Pueden irse. ¿Tienen alguna pregunta? Este tratamiento es con la tabla de Butani. Sí, con Butani se puede hacer. Pero hay una diferencia, perdón, me estaba olvidando, entre Butani y la guía NICE. Butani solo se hace para mayores de 35 semanas. Y la guía NICE pueden hacer de 23 semanas hasta 42 semanas. 35 semanas. Claro, o sea, sería como para a términos Butani. Y la guía NICE para pretérminos y a términos. Doctor, usted dijo que la diferencia entre pediátricos y adultos era la UGT. La beta-glucuronil transferasa. UGT tenemos todos. Seguramente yo también tengo beta-glucuronil transferasa, pero como ya como bien, tengo bacterias, etcétera, descompone más rápido mis bilis.